Buenas tardes con todos y con todas nuevamente. Vamos a continuar con este encuentro de derechos humanos. Y primero quisiera agradecer a Buenas Noticias. Los videos que acabamos de ver son producidos precisamente por ellos, por ellas. Es una iniciativa de ANFACEP, del Comité Internacional de la Cruz Roja y Sala de Parto. A ellos les agradecemos infinitamente su colaboración en este encuentro. Y bien, en esta ocasión vamos a reflexionar sobre el rol de las iglesias en el post-conflicto armado interno y sobre todo en vinculación con los desafíos de hoy. Para eso tenemos a 4 panelistas. Vamos a comenzar primero con Cecilia Tovar, a ella voy a presentar ahora. Cecilia es filósofa, es investigadora y responsable del equipo Iglesia y Sociedad del Instituto Bartolomé de las Casas, asesora, es autora de libros como Ser Iglesia en tiempos de violencia y Una Iglesia en defensa de la vida. Entonces le cedo la palabra a Cecilia, quien nos va a ayudar a reflexionar sobre todo sobre el rol de la Iglesia Católica y las comunidades de fe durante y en la etapa principalmente del posconflicto armado interno. Entonces, Cecilia, tienes 15 minutos. Gracias. Bueno, buenas noches todas y todos. Voy a hablar de la Iglesia Católica. Yo tengo acá mi PPT artesanal, para que vean el título, pero tengo el PPT por si acaso alguien lo quiere, después lo pueden poner en su tablet o en su laptop. Pero no voy a hablar entonces de lo que hizo la Iglesia Católica, durante el conflicto armado. Sobre eso la comisión investigó y dio el siguiente resumen de pronunciamiento. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha encontrado que durante el periodo de la violencia en el Perú, la Iglesia Católica desempeñó un importante papel de acompañamiento y protección de los peruanos golpeados por la violencia. Violencia que fue ejercida por las organizaciones subversivas y las fuerzas de seguridad del Estado. En numerosas regiones del país, fue una voz de denuncia de los crímenes y violaciones de los derechos humanos y proclamó y defendió el valor de la vida y la dignidad de la persona. La mayoría de los obispos, sacerdotes y religiosas, así como laicos y laicas, constituyeron una fuerza moral y una fuente de esperanza. Sin embargo, se ha constatado que en ciertos lugares algunas autoridades eclesiásticas mantuvieron un deplorable silencio. O sea, hay que decirlo en honor de la verdad. Así fue. Bien, entonces lo que yo voy a pasar ahora de frente es a empezar con una palabra introductoria sobre por qué las iglesias, las comunidades cristianas se comprometieron en este asunto. Y fue por 2 cosas. Porque, en primer lugar, en la concepción de la corriente de iglesia renovada a partir del concilio y de la opción por los pobres, la fe no puede separarse de la vida. Existían posiciones de iglesia conservadoras que separaban la fe de la vida y decían que este tema era social y político y no le correspondía a la iglesia intervenir. Pero la Iglesia Católica mayoritariamente consideró que la fe no se puede separar de la vida y por lo tanto es parte de su misión el tratar estos asuntos, sobre todo cuando está en juego la vida de los más vulnerables. Y la segunda razón fue, les cuento la anécdota, mucha gente preguntaba, pero ¿cómo han pasado cosas tan horribles? ¿Dónde estaba Dios? Porque siempre pregunta uno eso cuando hay un terremoto, un desastre. ¿Dónde estaba Dios? Yo le hice la pregunta a Gastón Garatea, miembro de la comisión,
Y le dije, la gente está preguntando eso, ¿dónde estaba Dios? Y Gastón me contestó, en las víctimas. Esa es la segunda convicción. Dios está siempre en las víctimas, en los maltratados, en los pobres, en los hambrientos. En ellos está Dios. Dios no interviene como una fuerza de poder, sino se hace presente en los que sufren. Y eso hasta hoy lo tenemos que tener presente. Bien, yo voy a señalar 5 temas, 5 rasgos de una sociedad posconflicto, pues debemos de saber que estamos en una sociedad de posguerra. Ustedes pueden sentir que han nacido después de que todo eso pasó, pero la sociedad está marcada por lo que ha sucedido. Y no podemos dejarlo de lado, tenemos que entender lo que ha pasado y entender cómo nos afecta. Entonces, yo no he tomado todos los rasgos de una sociedad posconflicto porque trabajamos ese tema bastante, pero sí algunos en relación con la Iglesia Católica. Primero, hay una normalización de la violencia y de la violación de los derechos humanos. O sea que después de una guerra, la violencia tiende a permanecer. Tenemos ahora presente el caso de El Salvador, ¿no? Toda esta cuestión que se discute ahora y las maras, y toda esa violencia se quedó ahí después de un conflicto armado interno. Lo más grave es que se siguen produciendo violaciones de derechos humanos, ahora, como torturas, ejecuciones extrajudiciales, y de nuevo las víctimas son los peruanos más humildes, y de nuevo la impunidad continúa. Hace solo unos días han dado la sentencia de Cayara, que ocurrió hace 40 años. O sea, las víctimas, los familiares de las víctimas se han muerto esperando justicia y recién ha dado la sentencia sobre el caso Cayara. Y así pasa con muchos otros casos. Hasta ahora no se les hace justicia. Bueno, ahora este año ha habido nuevas violaciones de derechos humanos, nuevas ejecuciones extrajudiciales según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras entidades que han venido a señalarlo. Y el asunto es que se ha constatado que han habido estos hechos deplorables, una violación de derechos humanos que ha llegado hasta la muerte injustificada de personas desarmadas que no estaban poniendo en peligro la vida de los efectivos de las fuerzas del orden. ¿Y qué han hecho los católicos? Que es lo que me han preguntado. Bueno, muchos asistieron a los manifestantes aquí en Lima, o sea, los acompañaron y los apoyaron con víveres, agua, colectas, pequeñas colectas, alojamiento en casas de religiosos, parroquias, donde los acogieron, ropa, un poco de apoyo legal también ante las detenciones, porque fueron detenidos y permanecían en la prefectura durante horas y una noche entera, días, y los abogados fueron a acompañarlos, de todo tipo de entidades, pero también católicos. Parroquias también acompañaron y apoyaron. Por ejemplo, la de Juliaca, de eso va a hablar mañana el padre Luis Zambrano. También ellos coordinaron la visita de la Comisión Interamericana. En Juli, en Puno, los misioneros de Merinol, que están ahí desde el año 44 del siglo pasado, apoyaron y apoyan a las comunidades aymaras. Un grupo de católicos y cristianos de otras confesiones redactamos una carta de apoyo, ahí sí hablo en primera persona porque yo participé, a los pueblos indígenas aymaras, uros, quechuas del altiplano para expresarles nuestra solidaridad y reconocer que ellos son ciudadanos, porque eso les era negado, que ellos defendían el derecho de participar políticamente, porque eso les es negado todavía. Y entonces nos solidarizamos con ellos. Luego hubo muchos otros
pronunciamientos. Yo no me voy a demorar mucho, pero recuerdan la homilía del arzobispo de Lima, recuerdan el famoso saludo del nuncio apostólico a la presidenta de la República con ocasión del Año Nuevo, o sea, de los primeros que se pronunció, y le dijo las cosas muy claras, que los manifestantes son principalmente pobladores de las regiones rurales, urbano-populares, que por años han sido invisibilizados, marginados o postergados, desconociéndose sus derechos ciudadanos. No debe prevalecer la fuerza, la ley de la fuerza, sino la fuerza de la ley. Y habló de construir juntos un país de todas las sangres, como nos dijo Arguedas. También hubo pronunciamientos de la Conferencia Episcopal, en fin, son innumerables, pero la revista Páginas ha sacado en su número 70 una separata con muchos de los pronunciamientos y algunos en el siguiente número. Bien, ese es el primer rasgo de una sociedad posconflicto, que la violencia se queda. El segundo rasgo es que hay víctimas, y las víctimas, como ven ustedes, existen todavía. Yo diría, algunas ya, bueno, algunas han muerto. La mamá Angélica, por ejemplo, se quedó sin encontrar a su hijo Arquímedes, el cual presumiblemente había sido cremado en un horno en el cuartel de los Cabitos, que todos nosotros conocemos, que estaba en Ayacucho, ¿no? Pero quedaron entonces víctimas asesinados, desaparecidos, 22.000 desaparecidos, un poquito menos, y sus familiares, pero 22.000, de los cuales falta encontrar a 20.000. Y tener un desaparecido es grave porque no puede cerrar el duelo. Es una situación sumamente angustiosa que desde el principio estuvimos denunciando. Presos encarcelados injustamente, acusados de terrorismo. El padre Hubert Lancier, ustedes conocen su labor, logró que dieran la libertad a estos inocentes presos. Las víctimas fueron asistidas por la Comisión Episcopal de Acción Social, por las pastorales sociales de diversas diócesis. Yo quería citar un proyecto que quizá no es muy conocido, pero es el proyecto Constructores de Paz, que hace 19 años trabaja con el Centro Loyola en Ayacucho y que ha acompañado a las víctimas este tiempo. Y entonces, bien, ese es el segundo rasgo, que quedan víctimas. Y yo quería señalar dos casos que recién se están conociendo. Estos días había, siempre ha habido pedido de justicia por los casos de Manta y Vilca, donde soldados de los cuarteles del ejército de la zona habían violado mujeres y se pide justicia hasta ahora. Pero bueno, Kimberly Taydon, antropóloga norteamericana, que vivió varios años en Ayacucho y recogió testimonios y trabajó ahí, tiene un libro reciente que se llama Legados de Guerra, donde dice que en todos los lugares en que hubo bases militares, que fueron prácticamente todos los pueblos en ciertas zonas de Ayacucho, y Huancavelica, y Apurímac, hubo violaciones de mujeres y niñas en todos esos sitios. O sea, no es solo Manta y Vilca, eso fue generalizado, porque la lógica era esta: los campesinos construían la base porque preferían eso a sendero, y las mujeres servían a los soldados y las niñas. Y entonces hay niños nacidos de esas violaciones, no sabemos cuántos, pero que Kimberly en su último libro lo dice y da varios ejemplos, y es algo espantoso, porque imagínense cómo está marcada la vida de esos niños, no solo de sus madres, sino de los niños, que además a veces tienen nombres que las mujeres les han puesto como para denunciar lo que ha pasado, nombres alusivos a lo que ha pasado. Y entonces es realmente tremendo. Y eso es algo que no hemos visto en estos 20 años todavía. Se habló de casos, pero no tan generalizados.
Bien. Y también otra cosa que se está viendo es que hay alcoholismo en los pueblos. Las personas que han vivido la guerra son ahora alcohólicas y toman un alcohol que es como casi el alcohol medicinal, ¿no? Es un alcohol pésimo, pero y se decía que bueno, eso era algunos años después del conflicto, que al ir a los pueblos se encontraba la gente tirada en las calles, hombres, mujeres mayores, borrachos. Tercer elemento de la acción de la Iglesia Católica y de otros muchos, que es que en el posconflicto tuvimos el informe final de la Comisión de la Verdad. Fue el hecho positivo de que fuimos capaces de convocar a esta Comisión de la Verdad. Y como saben ustedes, la comisión fue tremendamente combatida, acusada de terrorista, de proterruca, de todo. Y las fuerzas conservadoras no aceptaron el informe y entonces no tenemos una versión, un relato compartido de lo que fueron esos años, sino que hasta ahora las versiones están divididas según los intereses políticos, según los gobiernos. Los gobiernos que protagonizaron eso, todavía sus partidos están presentes, bueno, ya no tanto, en la política nacional y no querían aceptarlo. Pero los gobiernos ahorita se han desclasificado documentos de seguridad de Estados Unidos y se han dado a conocer esta semana, con ocasión del informe, justamente del aniversario del informe, donde se dice que hubo en los gobiernos de Alan García y de Fujimori, por eso son los documentos que se han dado a conocer, hechos tremendos de autorización por parte de dirigentes políticos de que los militares asesinaran a todos los terroristas que encontraran, siempre que lo hicieran discretamente. Consignas del gobierno fujimorista, bueno, del presidente, de que no se capturara con vida a ninguno. O sea, no se dejara con vida a ningún capturado. Y señalan el caso de dos de los que tomaron la embajada del Japón, que fueron asesinados después de haberse rendido. Bueno, eso se sabe ahora, porque los Estados Unidos desclasifican información que han tenido secreta y se ha negado durante años, pero sí se sabe. Bueno, ante todo esto y esta polémica, se necesitaba un apoyo social a la la Comisión de la Verdad. Y entonces, Miluska va a hablar luego de eso. Se formó toda una corriente de apoyo, entre ellas el Movimiento Ciudadano para que no se repita. Y se hizo también acá en el campus de la Católica un gran encuentro de jóvenes que se llamó el RE, como 9.000 jóvenes. El cuarto aspecto de la labor de la Iglesia en la sociedad posconflicto peruana ha sido el apoyo a los pobres y a sus organizaciones. Este es un servicio a la población que apoya y sigue apoyando, y apoyó y lo sigue haciendo, comedores populares, atención de la salud, formación de líderes, asistencia diversa. Y hay muchas instituciones que trabajan en eso, como la CONFER, nuestra institución, el Bartolomé de las Casas, en el Surandino, el Isaías, el Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, el Centro Esperanza de Chiclayo, el Centro Loyola de Ayacucho, que ya lo dije, el CAAP en la Selva y muchas otras. Por ejemplo, las religiosas tienen una red causa que es contra la trata. La trata, pues, es un fenómeno muy extendido. Luego, el compromiso en defensa de los pueblos amazónicos se ha extendido. Y es realmente triste porque en estos días hemos sabido que los culpables del asesinato de Edwin Chota y 4 otros líderes nativos que se oponían a la tala ilegal han sido absueltos. O sea, se ha anulado la sentencia que ya los había condenado. Estos días. Realmente es increíble, ha pasado 8 años. Las mujeres de estos líderes son héroes de la conservación de la Amazonía, siguen buscando justicia y no la encuentran, y nuestra justicia no responde porque
se ha anulado la sentencia condenatoria y hay que empezar todo de nuevo. Fojas 1, foja 0. Entonces, realmente es tremendo. Lo último que hemos sabido también de gesto de solidaridad de la Iglesia Católica ha sido el comunicado de 3 obispos del norte del país, ¿no? Contra el proyecto Río Blanco en Piura, antes Majás, los obispos de Chulucana, Chachapoyas y el Vicariato de Jaén se pronunciaron en mayo pasado ahorita para denunciar que había corrupción, afán de lucro y profundo desinterés por la población. Y se sabe que hay que defender la Amazonía o nos quedaremos sin planeta. Por último están los migrantes, es uno de los temas del Papa Francisco y lo ha sido de la Iglesia. Entre los afectados por la violencia, las víctimas, están cientos de miles de desplazados que fueron obligados a huir de sus zonas por la violencia se quedaron a veces en localidades intermedias y muchos llegaron a la capital. Gracias, Silvia. Y entonces esos migrantes han quedado desenraizados, han perdido sus comunidades. Ha habido un movimiento de retorno, pero poco. Los pueblos del Ande se despoblaron pues, durante la violencia. Y ahora tenemos otro fenómeno, que es el de los migrantes venezolanos. 1,5 millones. Y son gente bien formada. Pero hay una campaña xenófoba tremenda todos los días en los medios de comunicación acusándolos de todos los delitos. Se sabe que solo el 7% de presos o delincuentes son venezolanos. 0,7, no sé, algo así. Pero sin embargo se los acusa como si fuesen los culpables de todo. Y se usa un relato realmente estigmatizante como el maldito, o ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre se han usado también contra la población indígena. ¿Se acuerdan de los malditos del Larcomar? Que eran 4 chicos que andaban por ahí en bicicleta y el alcalde los presentó como los malditos del Larcomar y eran inocentes. Lo mismo se hace ahora, bueno, con delincuentes venezolanos. Es cierto que los hay, pero la xenofobia es muy peligrosa. Y por último, además del apoyo a los pobres y sus organizaciones, hay que señalar un rasgo tremendo de la sociedad posconflicto, que es la desconfianza generalizada. En la época de la violencia tú no sabías quién estaba a tu lado, no sabías si podías hablar, con quién podías conversar, no sabías. Había mucha desconfianza. Si tu vecino de repente o te iba a delatar por gusto, porque eso ha sucedido, o te iba a atacar. Y esa desconfianza ha quedado impregnada, se ha fortalecido con la ola de corrupción que tenemos, pero ha quedado en el país. Y por ejemplo, el Barómetro de las Américas del 24 de octubre pasado, lo comenta Patricia Zárate en La Mula, dice que el Perú ocuparía el último lugar en confianza interpersonal. 40% solamente de la gente dice que confía en las personas cercanas. No es que confían en el que va por la calle, no. En las personas cercanas a ellos, solo 40% confían. Y entonces ya han señalado varios estudiosos que es imposible construir un proyecto político, una participación social, una sociedad participativa o con una democracia viva con ese nivel de desconfianza. Y yo quisiera decir que en el Perú la confianza es frágil y fácilmente se puede perder. Pero la Iglesia Católica es una de las instituciones que todavía tenía confianza de la población. No he visto que mida la confianza de la Iglesia en los últimos sondeos, pero hace no tantos años estaba en primer lugar el RENIEC o los bomberos, dependía de la época. Los bomberos eran los más confiables, luego la Iglesia Católica y luego más contemporáneamente la RENIEC, esa que quieren desmantelar, es la más confiable ahora, y segundo, la Iglesia Católica. Pero sin embargo, la RENIEC tenía 52% de confianza, la Iglesia Católica 46.4%. La Iglesia puede ser
un elemento que dé confianza, y creo que esa es una de sus tareas, pero también puede perder esa confianza si no corresponde a ella. Y cuando se abstiene de intervenir en problemas agudos de la sociedad o se queda callada por temor, eso sucede. Gracias por su paciencia. Bien, agradecemos a Cecilia por habernos presentado los rasgos de nuestra sociedad peruana, una sociedad post-conflicto marcada por la violencia y todavía por la vulneración a los derechos humanos fundamentales, también marcada por el racismo, la discriminación. Pero también Cecilia ha expresado o ha llamado la atención de acciones de solidaridad, de acciones proféticas, de denuncia y de anuncio también de vida digna, de justicia. Quizás acciones todavía insuficientes, ¿no? Que vienen de algunos obispos, de los agentes pastorales, de las comunidades de fe, desafiados principalmente por el dolor de los afectados y de las víctimas de hoy y de antes. Gracias, Cecilia. Y ahora voy a dar pase a Rafael Goto, lo voy a presentar. Bien, Rafael es pastor de la Iglesia Metodista del Perú, también es periodista de profesión, es presidente del Consejo de Reparaciones y miembro del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Programas Sociales del MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y ha sido presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú, el CONEP. Adelante, Rafael, tienes 15 minutos. Muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad para que en este foro podamos compartir algunas percepciones, pero también sentimientos de lo que para nosotros como evangélicos ha significado el conflicto y también está significando el posconflicto. Cuando venía en el taxi que me traía, conversábamos con el chofer y él me decía, ¿dónde va? Voy a la PUC. Tenemos un conversatorio sobre la Comisión de la Verdad, el informe de la Comisión de la Verdad y desafíos. Y la pregunta que surge en él es, ¿y qué es la Comisión de la Verdad? ¿Qué es la Comisión de la Verdad? Y hace poco hubo también una encuesta que nos ha dicho que solo el 37% de la población en el país tiene una idea de lo que es la Comisión de la Verdad. Y los demás, no. Pero junto con ese 37% que tiene una idea de la Comisión de la Verdad, hay un amplio sector que, como decía muy bien Cecilia, sigue atacando a la Comisión y, por lo tanto, denostando también contra el informe. Y en ese sentido, cuando reflexionaba sobre las ideas que quería compartir, vino a mí una inquietud. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? Y en esa dimensión, ¿cuál es la propuesta que tenemos, no solo como iglesia, sino como sociedad, frente a la crisis y conflictos que el Perú está experimentando? Yo le doy gracias a Cecilia que ha puesto estos 5 puntos o 6 puntos que nos ayuda a ver cómo estamos en el Perú después del conflicto que vivimos el siglo pasado y después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. Porque en última instancia surge la pregunta, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Y cuáles son las posibilidades de cambio? Mis nietos no saben exactamente qué sucedió en el país del 80 al 2000. Y no porque el abuelo no les haya dicho, sino porque la información que existe alrededor de los temas sociopolíticos son tan divergentes y sobre todo en relación al tema de la violencia que sufrimos y cuyas consecuencias estamos experimentando,
incluso está quedando subsumida en lo que nosotros estamos acostumbrándonos a llamar ahora la inseguridad ciudadana. Y esta inseguridad ciudadana que provoca incluso implementar modelos que no son necesariamente útiles para nuestro país, pero que son de alguna manera una especie de escapes frente a la incapacidad de una sociedad y de un Estado que no es, frente a las situaciones que vivimos, creativo y justo. Porque el tema de la inseguridad y de la violencia es de injusticia. ¿Y qué papel han tenido los evangélicos en este proceso, en este periodo de posconflicto? Yo quiero mencionar, sin duda alguna, algunos elementos que nos ayuden a identificar qué pasó con los evangélicos en el conflicto. Tú no lo has querido hacer con relación a la Iglesia Católica y lo entiendo porque es lo más conocido, ¿no? Pero en torno al tema de los evangélicos, a mí se me ocurría traer a memoria el poema de Martin Niemöller, ¿no? Vinieron y tomaron a un socialista y como a mí yo no era socialista, no me importó. Vinieron y se llevaron a un sindicalista y como yo no era sindicalista, a mí no me interesó, ¿no? Vinieron y se llevaron a mi vecino y a mí tampoco me interesó. Ahora me llevan a mí y no hay nadie que hable a mi favor. En algún sentido, los evangélicos durante el conflicto hicieron carne de ese poema de este pastor luterano alemán, ¿no? En el sentido de que entre el inicio del conflicto, ¿no?, y los primeros años murieron cientos de pastores y dirigentes pentecostales en la sierra, especialmente Ayacucho y Huancavelica. Y los evangélicos, institucionalmente, y especialmente estos que vivían cómodamente en Lima, hacían oídos sordos, porque quienes estaban siendo afectados eran terroristas. Eran gente que amenazaba a la democracia y que estaban generando el caos. En febrero de 1984, las fuerzas de la Marina en Guanta entraron a una parroquia protestante, presbiteriana, y mataron a 6 jóvenes. Y cuando mataron a estos 6 jóvenes, recién se dieron cuenta que los evangélicos no estaban excluidos del conflicto. Entiendo por qué hago la relación del poema de Niemöller. Lo que sí me da una expectación y me anima a considerar un sentido positivo es que los evangélicos no dijeron en esa circunstancia, ahora me llevan a mí y no hay quien hable a mi favor, sino que los evangélicos comenzaron a asumir, yo digo a rajatabla, y yo digo en una forma no egoísta, pero sí inconsciente de lo que estaba pasando en el Perú, para que cuando les tocó a ellos en carne propia, comenzaron a reaccionar. Y nosotros tenemos 2 casos, solamente menciono 2 casos emblemáticos en la situación de conflicto que vivió el país y que afectó a los evangélicos. En primer lugar, este tema de Calqui, en la cual ya he mencionado con los 6 estudiantes presbiterianos, pero otro también en Canjo, creo que se llama el sitio, en la mar, cuando en 1991, el Sendero Luminoso, estando una comunidad evangélica en oración, en reflexión, entraron y mataron a 36 personas en un culto de oración, incluyendo hombres, mujeres, niños y mujeres embarazadas.
hubiera sido bien interesante que en esa circunstancia los evangélicos que ya habían despertado frente al clamor de la situación que se vivió en Calque asumieran un rol más protagónico. En la primera instancia, la Marina. En esta segunda instancia, Sendero Luminoso. Pero hubo una diferencia que yo digo fue marcante en esas dos experiencias. Los de Calque eran presbiterianos. Perdonen que mencione eso más allá de lo que ustedes conozcan. Pertenece a una iglesia histórica, una iglesia con una institucionalización suficientemente constituida, instituida, como para asumir palabra propia y hacer defensa, de tal modo que el propio Concilio Nacional Evangélico asumió la defensa de los 6 asesinados en Calque y se creó una comisión para promover los derechos humanos y la defensa de las víctimas de esa ocasión. Y en la mar, Ayacucho, las 36 víctimas del asesinato de Sendero Luminoso eran pentecostales. Tú sabes, Cecilia, lo que eso significa, pentecostales. Y por lo tanto, la iglesia, que debería asumir un compromiso y un proyecto de solidaridad más integral con respecto a lo que estaba pasando a los evangélicos en el país, a su propia comunidad evangélica, hicieron también discriminación. Y esta discriminación también tiene otro factor, otro elemento, es el de discriminar entre aquellas iglesias que son las urbanas y las iglesias que son las rurales. Porque las iglesias urbanas son muchas de ellas lideradas por estos sectores de clase media y, entre comillas, con las relativizaciones que podemos hacer intelectuales, evangélicos. En cambio, las iglesias rurales son campesinos, quechuahablantes, pobres y marginales. Es un problema que la iglesia evangélica o las iglesias evangélicas todavía no hemos resuelto en las crisis consecuencias que produjo el tiempo de violencia. Eso me parece a mí necesario expresarlo, porque cuando ya hablamos del posconflicto y cuando ya hablamos del proceso posterior al informe de la Comisión de la Verdad en las iglesias evangélicas, tú, Cecilia, puedes hablar de la Iglesia Católica, yo tengo que hablar de las iglesias evangélicas, porque no hay una iglesia evangélica. Hay varias iglesias evangélicas. La situación no ha cambiado. No ha cambiado. Yo tenía expectativa que cuando Humberto Lay, un dirigente de estas iglesias urbanas, clase medieras, participó en la Comisión de la Verdad, algo iba a cambiar en el discurso de estas comunidades, de estas iglesias. Sin embargo, en ese contexto posterior al informe de la Comisión de la Verdad, lo único que escuchamos es: he tomado conciencia del sufrimiento que nuestro pueblo ha experimentado, ha vivido, y seguramente es necesario arrepentirnos para satisfacer la demanda social histórica que se nos plantea. Estoy parafraseándolo, pero a continuación se metió a hacer política, y una política absolutamente de espaldas a los pobres, campesinos, quechuahablantes y marginales que en la sierra pusieron su carne, pusieron su sangre con la finalidad de asumir un rol protagónico en la lucha, entre comillas, por la democracia. Porque precisamente estos evangélicos campesinos fueron integrantes de las rondas que enfrentaron a Sendero Luminoso, ¿no? Y nosotros hemos hablado
de los ronderos y con todas las ambigüedades que se produjo en aquel contexto, pero muchos evangélicos, pastores, sin letras, solamente con la emocionalidad de creer y predicar, cayeron bajo las armas de los militares y de las hordas de Sendero Luminoso. Pero eso al final no ha generado cambio. Yo creo que entre los evangélicos tenemos pendientes muchas cosas que deben comprometernos a pensarnos como parte de una distinta y nueva ciudadanía. Y me parece que uno de los aspectos fundamentales, que son las precarias y lamentables limitaciones de la presencia evangélica en el posconflicto y en la construcción de una sociedad posconflicto, es que la ciudadanía no está todavía suficientemente enraizada, ¿no? Sí hay la intención y la idea de una participación política, pero esto no tiene nada que ver con el sentido de la ciudadanía con la que nosotros pensamos debe construirse y que debe ser la base de la democracia. Porque en última instancia, hoy se privilegia la participación de políticos evangélicos o evangélicos políticos, como querramos decir, pero siempre en alianza y siempre como recurso para las fuerzas de poder, ¿no? Para las institucionalidades que pretenden hacer control del poder y beneficiar a las clases pudientes y explotadoras. Tenemos congresistas que si ustedes le preguntan qué significado tuvo la Comisión de la Verdad y el informe final de la comisión, ellos no van a saber qué decirles. Pero sí van a decir que hay que pelear contra la igualdad de género. Hay que pelear y hacer una lucha frontal contra la aplicación del aborto terapéutico a víctimas de violación, como muy bien se señaló hace poco en el caso de Mila, ¿no? En la cual una congresista que es la pastora de la familia, la defensora de los niños y de la vida, señaló que esta niña, Mila, si procesaba el aborto terapéutico, iba a llevar sobre su conciencia la culpa toda su vida. ¿Ya? Entonces, el sentido de justicia, el sentido de derechos humanos, el sentido de lucha contra la violencia real, en estas circunstancias no existe. Esto solamente lo pongo para más o menos dar una idea, en síntesis, de cómo está planteándose la participación post-conflicto en sectores evangélicos que todavía tienen el poder. E incluso junto a eso, tengo que decir, por ejemplo, que el Concilio Nacional Evangélico, una institución que llegando tarde, después de 1984 y la muerte de los jóvenes de Calqui, asumió un rol protagónico en la defensa de los derechos humanos y que la Comisión de la Verdad, en su informe, relanza lo pone en una situación relevante. Hoy, en su interior, está peleando porque hay que tener cuidado debido a que hay gente que quiere hacer al concilio un concilio progresista. Y por lo tanto hay que oponer a las posiciones progresistas dentro del concilio. Yo no tengo ninguna reserva para decir estas cosas que les digo, porque creo que podemos comentar y podemos abrir los horizontes y las perspectivas de cómo estamos construyendo iglesias en el Perú. Tú mencionaste, Cecilia, el discurso de Carlos Castillo en el 28. Yo menciono el discurso de Humberto Lay
excomisionados de la Comisión de la Verdad en el 29, en el culto de acción de gracias que los evangélicos promueven. Y precisamente ese discurso, después de lo que hemos estado viviendo en estos 7 meses de violencia estatal, ¿no?, contra personas que protestan y que con sus diversos motivos salen a las calles, Humberto Lay hizo un sermón, un mensaje, no de santificación, pero sí de sacralización del gobierno, dándole como una especie de agua bendita, no siendo católico. Pero frente a eso, corto aquí, ese es esto. Yo creo que hay esperanzas. Y frente a la institucionalidad, esta institucionalidad compleja y contradictoria, desde ciudadanos y ciudadanas evangélicas, sí hay una actitud que realmente crea posibilidades para abrir caminos distintos en el modo de ser cristiano y en el modo de ser evangélico. Y menciono solamente 3 casos. El movimiento Evangélicos Presentes, que es un movimiento que desde enero de este año ha venido saliendo a las calles y pronunciándose en la vía pública, aún enfrentándose a las autoridades eclesiales evangélicas que son diversas, complejas y desinteresadas, y por qué no, diría hasta cierto punto adormecidas o adormecedoras. Estos chicos salen y vienen de distintas comunidades de fe evangélica, ¿no? Pero también está una mesa de teología y política, que es impulsado por el movimiento luterano y que en perspectiva de lo que estamos viviendo en el país, quiere ir generando una reflexión, un pensamiento que ayude a articular la fe y la vida, la teología y la práctica, ¿no? Y está también otro grupo, el grupo Cristianos Comprometidos con la Democracia, que también reúne a diversos sectores. ¿Cuál es la falencia de este proceso? Y ahí está el desafío que tenemos que ir trabajando, es incorporar a esos sectores pobres, quechohablantes, marginales, y esto decía, sí, campesinos, para que hagan la base fundamental de esta reflexión, ¿no? Yo dejo esto ahí, y si hay después algún motivo de pregunta, estamos, ¿no? Bien, muchas gracias, Rafael, por presentarnos y hacernos ver este proceso de claros y oscuros vividos por las iglesias evangélicas, porque en realidad por toda la sociedad peruana. Creo que nadie está exento de ello. Y como el dolor de las víctimas a veces no es suficiente para movilizarnos porque estamos marcados por ideologías, por dogmas, ¿no? Y por presentarnos este reto a la ciudadanía y a las iglesias, ¿no?, sobre el proyecto de país que queremos sacar adelante, que queremos construir, y qué significa luchar y trabajar por la justicia hoy y por la reconciliación. Gracias, Rafael. Entonces, ahora voy a presentar a nuestra siguiente panelista, que es Miluzca Rojas. Miluzca es comunicadora social, tiene experiencia en gestión de proyectos sociales con perspectiva de derechos humanos, de género, de interculturalidad y cuidado de la salud humana, también la perspectiva del medio ambiente. Ha sido secretaria ejecutiva del Movimiento Ciudadano para que no se repita y actualmente es directora ejecutiva de la red Uniendo Manos Perú. Entonces, Miluzca, te dejo la palabra. Buenas tardes con todos, todas. Escuchando a Cecilia y a Rafael, acá Fiorenza le decía que nos queda para compartir, ¿no? Bueno, porque ellas han compartido mucho en realidad desde las iglesias todo este proceso post-CBR, ¿no? Y aquí en particular quizás tenía varias preguntas que ustedes seguro han visto en el resumen de este evento, pero voy a ir un poco por lo que ya se ha dicho aquí para dar testimonio quizás de lo que ha sido nuestra interacción como movimiento ciudadano
las iglesias, ¿no? Y mirar quizás desde, no tanto el mundo de la iglesia, sino de alguien que gestiona un movimiento ciudadano, cómo hemos ido interactuando y aprendiendo, conociéndonos, retándonos, ¿no? en estos diferentes saberes, ¿no? Como comentan Cecilia y Rafael, la Comisión de la Verdad no fue pues muy popular ni muy estimada, ¿no? O sea, lo que vemos hoy día tenía mucho más caras en el Congreso, ¿no? Un Rafael Rey o muchas otras figuras que estaban nerviosas o molestas porque este proceso se estaba dando, ¿no? Y se estaba hablando por primera vez víctimas en el Canal 7, aunque fuera interrumpida la transmisión, estaban diciendo y contando qué habían vivido, qué horrores habían vivido, ¿no? Y lo podían hacer además en su idioma materno, ¿no? Y entonces esa era una cosa que quizás a muchos políticos les descuadró, ¿no? Y también decir que cuando se va Fujimori, no se va el fujimorismo del país, ¿no? Ni tampoco cuando acá el gobierno de García se van los aprisas del país y bueno, cuando vuelve Valentín Paniagua, todo ok, ¿no? No pasó eso, ¿no? No pasó eso y creo que ese temor o esa vigilancia ciudadana que ya se ejercía desde la iglesia hace que este movimiento, ¿no? En el cual yo termino ingresando desde que fui estudiante hasta que terminé la universidad y después ya en la vida profesional, me permitiera tener también una visión de cómo fue cambiando en el tiempo nuestras formas, creo, de entender y aceptar al otro, a la otra persona que estaba en el país, quizás en las lejanías para los que vivíamos en Lima, ¿no? Y que tenían cosas que decirnos, cosas que reclamarnos y deudas que saldar como Estado, ¿no? Y entonces el movimiento para que no se repita nace de la confluencia de 15 instituciones, Transparencia, Instituto Bartolomé de las Casas, Concilio Nacional Evangélico, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la CONFER, varios de iglesias y varios que están ahora en la Asociación Nacional de Centros también, decididos y muy preocupados por este ataque que había recibido el informe y porque además había una fuerte expectativa de las víctimas y sus familiares de que se atendiera y no solo fuera narrado en 9 tomos su historia, ¿no? Y entonces había un trabajo muy fuerte por hacer y ese trabajo fue encargado del movimiento para que no se repita, ¿no? Donde han confluido iglesia evangélica, iglesia católica, ateos, población LGTB, todo lo más diverso que yo he podido ver en la sociedad civil. ¿No? Y era un espacio en realidad privilegiado porque hemos tenido grandes aprendizajes junto con el colectivo, con las iglesias, ¿no? Que como lo han explicado Cecilia y Rafael, tienen formas y jerarquías distintas, ¿no? Las iglesias evangélicas no tienen un papa que da Laudato Si y todos voltean a mirar el Laudato Si, ¿no? Entonces las iglesias católicas, bueno, tienen además estos espacios muy ricos que eran los CODES, ¿no? Las comisiones de derechos humanos que acompañaban legalmente con asistencia, desde la escucha hasta la asistencia legal a las víctimas también ya en los territorios donde existían, ¿no? Las iglesias más progres del mundo católico, ¿no? Tenían sus pastorales, ¿no? Y tenían además sus grupos de jóvenes muy dispuestos ahí a poder captar o escuchar este mensaje de reconciliación y de perdón que venía como un tercer o un último nombre que tenía la Comisión de la Verdad, ¿no? Y que de repente en el camino fue generando algunas dudas, ¿no? Pero que en el largo del tiempo llegamos incluso en el movimiento a trabajar en alianza con, por ejemplo, la Universidad Ruiz de Montoya, ¿no? Las escuelas de perdón y reconciliación, ¿no? Que después de 15, 20 años de avanzado el proceso de post-CBR eran necesarios, ¿no? Así como cambiaron las necesidades de las víctimas y de la iglesia y del movimiento, también han ido cambiando las estrategias en el tiempo y las formas o los aprendizajes que hemos tenido, creo yo, ¿no? En principio, bueno, desde mi mirada de estudiante, quizás, aquí también está Rosa Villarán, que también ha sido la primera secretaria ejecutiva del movimiento,
¿no? Yo observé desde esa visión y desde esa edad que tenía entonces, que este movimiento nos llamaba a nosotros como al conjunto de los que estábamos ahí, ¿no? Uno entraba a la reunión del movimiento y habían varias monjitas con su rosario, ¿no? O nos invitaban a hacer las letritas en las piedritas que ustedes ven en El Ojo que Llora, este monumento que está en el campo de Marte, ¿no? O de repente veías o te enterabas de que había una comunidad de Pajarito en San Martín, donde los hermanos evangélicos de Paz y Esperanza estaban haciendo talleres de presupuesto participativo, porque el pasado estaba ahí, pero también el presente, y había que ver cómo el presupuesto participativo u otras estrategias que ya existían en el mundo del desarrollo, ¿no? Que no siempre se juntaba con el mundo de los derechos humanos, estaba ahí para poder atender o auxiliar a las víctimas que en ese día, un 2005, un 2003, 4, 5 y todo este tiempo, estaban necesitadas de salir de la pobreza, ¿no? Y entonces teníamos estas diferentes estrategias, ¿no? Si yo iba a la iglesia de Felipe Segarra, que por ejemplo está acá, ¿no? Podía tener desde apoyo para mis afiches, para mis volantes y hasta una gran comunidad como la de Fe y Alegría que siempre estuvo acompañando, por ejemplo, las conmemoraciones, ¿no? Y en Junín, en diferentes, Puno, por ejemplo, ¿no? Que hasta hoy en día sirve el trabajo que ha hecho la iglesia. Porque los primeros testimonios, si bien estamos ahorita en un debate del colonialismo, ¿no? Y de cómo la iglesia impone ideas frente a la cosmovisión amazónica o la que existía aquí en el país, si bien existe eso, en este momento post-conflicto, al menos en el espacio donde yo he estado, he podido ver que había gente que confiaba en la iglesia, ¿no? La iglesia ha pasado de ser una iglesia acompañante, mediadora, porque en muchos casos no se hablaba el idioma, ¿no? O porque la gente no tenía formación académica para autorrepresentarse como abogado, ¿no? O desde el idioma, ¿no? Cosas básicas. Como también la iglesia ha acompañado los dramas internos y personales también, ¿no? De las madres que salen a marchas de una semana a Lima y después vuelven y saben que los hijos están en el pandillaje o en algo porque estuvieron ausentes, ¿no? O la comida para el comedor que están ¿no? necesitando recibir, ¿no? La iglesia ha tenido esa riqueza de ofrecerlo, ¿no? Tanto en el mundo evangélico como en el mundo católico, desde lo que yo he podido ver, ¿no? Y igual a la par han habido retos, ¿no? Siempre cuando decíamos o miramos las reuniones, ¿no? Del movimiento o se hablaba del informe, siempre había un nosotros y un ellos, ¿no? Las víctimas, ¿no? Entonces, yo recuerdo siempre que hacíamos énfasis en decir, como ahora lo decimos en este momento, que tenemos 70 víctimas producto de los abusos que han habido desde diciembre, que no era un problema solo de las víctimas, ¿no? Que pobrecita la víctima, sino que era un problema que nos tocaba a todos, ¿no? O sea, que una persona esté muerta, como este poema que menciona Rafael, implica a todos, ¿no? Porque la democracia no se construye solo resarciendo a la víctima. Cuando se mata, se viola derechos humanos y la propia Constitución, todos estamos conmocionados y expuestos a ser los siguientes, ¿no? Y entonces creo que esa era una cosa que siempre enfatizábamos o tratábamos de ampliar en los ya convencidos, ¿no? Que era todo este factor o sector de iglesia que estaba en el movimiento para que no se repita, ¿no? Pasar también de la mirada de repente, como a veces lo tienen tradicionalmente las iglesias, de la caridad al tema del ejercicio de derechos, ¿no? Porque a veces yo me puedo condoler con la víctima porque pobrecita, ¿no? Indígena, quechohablante, un poco sucia, no sé. De mi caridad personal a decir, no, esta persona es alguien que tiene derechos humanos igual que yo, ¿no? Lo que se ha violado es un derecho, ¿no? Entonces, no se le está haciendo un favor, que es lo que muchos reclamaban las víctimas, ¿no? Sino que se había violado un derecho. Y creo que eso también era uno de los trabajos que nos enfatizábamos mucho en trabajar y tratar también, ¿no? Con los diferentes estamentos de iglesia con los que hemos compartido, ¿no? Ha sido muy rico, en realidad, como les digo, el trabajo con las iglesias, ¿no? Cuando queríamos trabajar con los políticos, las primeras estrategias, los primeros años siempre han sido ir con el mediador,
llamar al padre, ¿no? Al de Junín, a nuestro Monseñor Barreto, ¿no? Ahora ya no Monseñor, Cardenal, ¿no? O Salvador Piñeiro, ¿no? O sea, nos han acompañado a hacer incidencia y en el propio Consejo de Reparaciones también hemos tenido autoridades de la Iglesia Evangélica, ¿no? Que servían como gente que abría puertas, ¿no? Pero también teníamos en las bases, ¿no? Fiorenza, otros hermanos, hermanas más, el padre Felipe, ¿no? La hermana Fanny, una mujer de 80 y tantos años, que se indignaba y en un día recolectaba 2000 cartas para molestarse porque estaban dañando los derechos de los niños amazónicos, ¿no? O Margarita Recabarren. Tenemos padre Tomás Burns, ¿no? Tantos en realidad que han pasado por nuestras vidas y nuestra experiencia como movimiento que nos han enseñado, ¿no? Con su carácter, con su valentía en realidad, porque a veces no siempre la iglesia es uniforme, ¿no? Dentro de la iglesia hay corrientes, ¿no? Y quizás la autoridad le da permiso al laico para ir a la reunión de él para que no se repita, pero eso no significa que el logo va a estar ahí al lado, ¿no? Hemos pasado incluso nosotros como movimiento de experiencias, sin ser infidente, de cómo hemos trabajado también el tema LGTB dentro del mundo de iglesia, ¿no? La apertura no es la que era hoy, ¿no? Y eso que la apertura hoy, como digo, de haber tenido el privilegio de estar con lo más progresista del mundo católico y evangélico, ¿no? Porque ahora vemos a los con mis hijos no te metas y todo este tema, ¿no? Pero había también aprendizajes que hacer, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de la población LGTB afectada durante el conflicto, ¿no? También era un tema que a veces nos podía dividir a la hora de colocar un logo, ¿no? O tapar un logo para que pudiéramos seguir estando en el movimiento, pero sin mostrar abiertamente una postura, porque no siempre arriba estaban de acuerdo con los de abajo, ¿no? Porque la iglesia se mueve así, ¿no? También, como parte de sus dinámicas, ¿no? De verdad que hablando de las iglesias, también ha sido un tema importante los trabajos especializados que de repente han hecho en la iglesia, ¿no? Trabajar con los desplazados mucho, ¿no? Fiorenza, por ejemplo, en Ayacucho también el Centro Loyola, ¿no? Igual en Paz y Esperanza, bueno, más que con desplazados, con población víctima, ¿no? Afectada también por el conflicto armado interno. Y así diferentes pastorales, ¿no? Que la pastoral de cárcel, la misma Pilar Col, yendo a visitar incluso a las presas senderistas, ¿no? Porque había que saber qué estaban pensando, cómo estaban viviendo esta experiencia, porque una persona es persona, se equivoca y hay que pagar por las penas, pero la dignidad no se pierde, ¿no? Entonces, hay trabajo de pastoral de cárceles. Bueno, han mencionado al padre Hubert Lancier también, que ha sido un personaje muy importante, ¿no? Sí. El trabajo con desplazados, ¿no? Trabajo con mujeres, con inocentes liberados, la relación de CODES, y todas estas lecciones. Creo que el movimiento fue un espacio donde todos nos hemos permitido aprender, ¿no? Y aprender con las iglesias también estas estrategias que extraían los laicos, ¿no? De esperar el momento preciso para dar un discurso sin dejar de acompañar, ¿no? Reflexionar y trasladar esa reflexión, ¿no? Un trabajo importante que se hacía mucho con el movimiento es, el movimiento recibía la información o hacía la incidencia a nivel nacional, pero en el nivel local, ¿no? Personas como Fiorenza llevaban la ficha que tenía que llenar la persona, o han hecho convenios con el Consejo de Reparaciones para poder inscribir a las víctimas, ¿no? Y ese es un trabajo que espero, si bien sé que ha decaído bastante, porque en realidad se ha avanzado también, aunque no en la dimensión que hemos querido, podamos seguir ahondando y ampliando, ¿no? Ahora estamos ya con la agenda ambiental quizás más vívida, pero en realidad dio mucha pena ver el 28 de agosto, ¿no? A muchas víctimas como dolidas, ¿no? Estamos celebrando 20 años y, como decía Brian en la mesa anterior, todavía hay 21.000 desaparecidos, ¿no? Estamos celebrando 20 años y todavía hay muchas comunidades que no han recibido reparaciones colectivas, ¿no? O que son reparaciones colectivas de las cuales el alcalde ha tomado un poco por el tema de la corrupción, ¿no?
Aquí seguro Fiorenza puede contar de esas máquinas de coser que no son de primera, sino de segunda y que llegan y que hay que buscar las ayudas y entonces seguir canalizándolas, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer y me alegra que en la sala haya gente joven también, ¿no? La pandemia nos ha escondido a todos, pero creo que es hora de volver a seguir haciendo memoria en espacios públicos, ¿no? Y seguir reflexionando sobre nuestra fe y sobre cómo la abrimos al mundo, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, Miluzka, por contarnos cómo en un contexto tan difícil como fue el del posconflicto surge una iniciativa ciudadana como el Para que no se repita. Un movimiento diverso, como ha dicho Miluzka, constituido por iglesias en plural, por la diversidad de la ciudadanía y cómo desde esas diferencias se hacían acciones políticas en común y de acompañamiento sobre todo a las víctimas del conflicto. Una experiencia que definitivamente ilumina nuestro presente y también lo que podemos hacer hoy. Bien, entonces voy a dar pase a la última panelista de la mesa. Ella es Fiorenza Fattorini. Fiorenza es misionera italiana y radica desde 1990 en el Perú. Ha trabajado en el ámbito pastoral y de la educación popular con comunidades cristianas y organizaciones populares. Ha participado en la pastoral social de la diócesis de Chosica, especialmente en el área de prevención de la violencia contra la mujer y en el área de dignidad humana. Ha colaborado con la comisión de la CBR y acompañado a organizaciones de afectados por la violencia política. Fiorenza, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy honrada de estar acá y escuchar, ¿no?, todo lo que ustedes también han compartido. Mi experiencia definitivamente es más chica a lo largo, pero de todos estos años, siempre en un distrito, Vitarte, Ate Vitarte, periferia este de Lima, donde toda esta cuestión de la violencia se ha vivido en primera persona, por la gente que vivía ahí y por la presencia también, voy a decir, de mucha gente desplazada por la violencia política. Yo he llegado en el 90, cuando Vitarte era un lugar, sí, convulsionado, era un distrito rojo. Había dos zonas en Vitarte, dos asentamientos liberados, considerados liberados por Sendero, y después se llegó las bases militares, dos bases militares que también hicieron de la suya, ¿no? No tan fuerte como en provincia, pero de toda manera, como lo ha dicho el mismo informe de la Comisión de la Verdad, sí se cometieron abusos, prevaricatos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tres momentos que yo quiero recoger y de ahí sacar algunas breves conclusiones, digamos, poniendo las cosas un poco más desde mi experiencia más local. Tres momentos que son antes del informe de la CBR, porque estuvimos ahí cuando, como iglesia, cuando el distrito, claro, vivía todos estos momentos de violencia y cuando llegaba la población, la gente desplazada que se escapaba de sus pueblos, con todas las situaciones que han vivido. Entonces, bueno, yo puedo decir personalmente, por lo menos a nivel local, de haber vivido una experiencia de iglesia abierta, de una iglesia que ha buscado ser una iglesia cercana con todos los que han sufrido violencia, que han sufrido abusos, no sea con la gente que ha vivido ahí, que vivía ahí, los pobladores del mismo Vitarte,
promoviendo con las organizaciones del distrito, las organizaciones vecinales de base, el sindicato de profesores, los agentes pastorales, los jóvenes, construir una red que nos mantenía comunicados, alertados, buscando de también construir proyectos que eran proyectos sociales que buscaban mantener también viva la esperanza y el cuidado de la vida, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, con las poblaciones desplazadas que llegaban y había que, de alguna forma, atender primero las necesidades más inmediatas, como era dónde vivir, un terreno donde establecerse, la comida, la ropa, la educación, el tema también de la salud mental. Entonces, en este sentido, ¿no? Nos hemos, como iglesia, buscamos dar una respuesta organizada y buscando de alguna forma atender esto, ¿no? Después vino todo el tema de la Comisión de la Verdad, entonces también ahí se ha buscado colaborar, buscando informar a la gente, haciendo propaganda, levantando también una conciencia de lo que, recordando también lo que había pasado. Claro, Vitarte lo vivió directamente, pero también prefiriendo a veces no analizar mucho lo que ha pasado, dejando de lado muchas cosas. Entonces era importante hacer esto con la población, con la gente joven que no había vivido ciertas situaciones. Y ahí también, buscando construir organización, reforzando lo que existía, juntos con varias organizaciones, formamos el movimiento para que no se repita a nivel local y para que justamente lo que había salido del informe de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación no cayera rápidamente en el vacío. Y también haciendo algo para que de alguna forma, ¿no? sanar ciertas situaciones que habían sido caldo de cultivo por la misma exclusión ¿no? que de todas maneras, y la estigmatización también que se vivía. Y después, el tercer momento, que en sí ha sido, digamos, un poco más fuerte. En la actualidad, desde 17 años, estoy viviendo en Huaycán, que es una de estas periferias de la Gran Lima, Ciudad de la Esperanza, la llaman y la siguen llamando. Es una ciudad que ha sido levantada gracias al trabajo, al compromiso, a todo, gracias a la gente, a los migrantes que han venido por motivos económicos en busca de un futuro mejor para ellos, en busca de trabajo, viniendo de estas zonas, de estos pueblos olvidados, abandonados, y también por la gente desplazada que ha venido y que vive en los cerros de Huaycán. Desde varios años estoy acompañando una organización de víctimas de la violencia política que se llama Mamaquía. Es una organización de mujeres que vienen de diferentes departamentos del Perú, de diferentes confesiones religiosas, que han vivido la violencia del terrorismo, de las Fuerzas Armadas,
y que la han sufrido especialmente por ser mujeres, pobres, indígenas y campesinas. Entonces, con todos los rasgos de las cosas, ¿no? La característica que también se han señalado. Y que siguen sufriendo, ¿no? También el miedo, todavía hay un miedo presente y sobre todo una desconfianza. Una desconfianza también entre ellos, entre las poblaciones, sus vecinos. Siento yo que cuando se hablaba de la desconfianza y se decía el 37%, ¿no? Sigue desconfiando, siento que hasta más, ¿no? Ahí, y también entre ellas, ¿no? Porque vienen de diferentes departamentos y, es decir, tienen historias diferentes, unas han sido maltratadas por Sendero y otras por las Fuerzas Armadas, entonces hay toda una situación ahí, ¿no? Pero que viven también otros tipos de violencia, ¿no? Como es la violencia de género. Son mujeres que han vivido y viven en sus casas también varios tipos de maltrato, ¿no? A veces físico, a veces psicológicos. El machismo, que es transversal al lugar de donde uno viene, de donde ha crecido y de la experiencia que ha tenido, ¿no? Y también con todas las dificultades de educar a los hijos. Muchas son mujeres casi analfabetos o analfabetos y ahí tienen sus hijos que saben mucho más que ellas. Por lo menos cuando hace un tiempo, cuando tenían que salir, tenían que ir con los hijos, ¿no? Que las llevaba, es decir, a Lima la conocen los hijos, no la conocen ellas. El castellano lo hablan los hijos. Ellas, mayoría quechua hablantes, han aprendido el castellano a la mala, ¿no? A veces utilizan una jerga que es más de, digamos, muy popular en hablar y no es un castellano muy buscado, ¿no? Que digamos, entre ellas prefieren hablarse en quechua. Pero también es gente que ha ayudado a levantar Huaycán, a construirlo, que es decir, que se ha buscado la vida de diferentes formas, también encontrando desde sus capacidades, desde sus conocimientos ancestrales, desde su creatividad, ¿no? Cómo sobrevivir. Porque uno de los temas es esto, ¿no? En todas estas, en las tres experiencias que estoy diciendo, un rasgo común que ha continuado a presentarse y a repetirse es el tema de la exclusión, del racismo. Entonces, objeto muchas veces de rechazo, de desprecio, y por parte de ellas también, ¿no? Ha traído claro, una situación muy compleja de desarraigo, de negación también de sus identidades, con las señoras, por ejemplo, de la organización, que dicen, cuando hemos venido, bueno, se han quitado la pollera, porque denunciaban claramente su origen. Mejor estar calladitas por miedo y porque cuando abrían la boca evidentemente la identificaban como gente que provenía de provincia y también como ¿de dónde vienes? ¿Acaso decíamos de Ayacucho? No, de Chimbote vengo, ¿no? Que es decir, bastante fantasioso, ¿no? Esta cosa. Entonces, claro, lo que decía, por ejemplo, Rafael, ¿no? De la gente que, es decir, como la gente campesina, quechua hablante,
la tenemos en provincia y hay toda una cuestión, ¿no? Para ver, siento también, no solo como iglesias evangélicas, sino también como iglesias católicas, porque la iglesia también es, si somos una iglesia católica, pero hay varias iglesias en la iglesia católica. Y esto es la experiencia que vemos cotidianamente, ¿no? Pero claro, cómo acompañarlas en este proceso también de reconocimiento, de aceptación también, ¿no? de su identidad, de valoración, ¿no? De todo esto. Y siento que por ahí, es decir, bueno, yo me he metido, ¿no? Un poco en estas cosas, bastante ignorante. En el folleto está que soy experta pastoral, me decía Blanca, ¿no? Es decir, mira tú qué título te han puesto. Sí, pues, ahora estaba escuchando lo que iba a presentar Silvia para decirme quién soy. Bueno, digamos, lo primero que me ha movido ha sido, sí, el tema del dolor. Definitivamente, ¿no? El tema del sufrimiento es un mar de sufrimiento que la gente ha vivido y que sigue viviendo. Por lo que han visto, la violencia que han tenido que pasar, el maltrato de diferentes formas que han vivido y que siguen viviendo, ¿no? Y entonces una primera experiencia, pero también, evidentemente, un tema de reconocimiento de la dignidad y de los derechos de la persona, que han sido vulnerados y que siguen siendo vulnerados. Varias cosas ya se ha compartido, no voy a redondear mucho más, pero desde que han venido como desplazadas, desde que, ¿no? Es decir, la misma gente de Vitarte más, nos alejamos del centro de Lima, siento yo, y más disminuye el valor de la persona y el reconocimiento y el respeto de sus derechos, ¿no? En el mismo distrito de Ate Vitarte hay leyes que se dan en algún lado y no se dan en otras. A Santa Clara hay algunas normas. A Huaycán, estas normas ni la conocen. Entonces, como que no solo somos un país muy dividido, estamos, sí, uno lo comprueba, un país absolutamente fragmentado, ¿no? Donde las personas sí, no tienen el mismo reconocimiento y esto depende de, no sé si de la latitud, de la altura, es decir, de donde uno vive, ¿no? Es decir, que tanto estamos en la ciudad o en el pueblo o a la periferia. Y claro, es decir, ha sido también todo un trabajo para buscar de ganar la confianza con las personas. Había que fortalecer todo el tema de la organización, también porque bueno, yo he escuchado un comentario de Sofía Macher a propósito cuando se habló de la reparación a las víctimas y la reparación a la población desplazada es una reparación colectiva. Y siento que, bueno, Sofía Macher dijo que todavía con estas cosas nosotros lo habíamos propuesto porque pensábamos que mucha gente iba a registrarse, entonces el presupuesto no podía, ¿no? Hubiese salido muy grande, muy alto. Pero yo siento que también en esta forma de reparación colectiva ha habido un abuso, una violencia hacia las personas.
se les ha obligado a organizarse. Tienen que organizarse, a como sea. Ahoicán, unos viven en una zona, otros viven en otra zona, o uno tiene el problema del agua, el otro tiene... Y entonces se dijo, no, solo reparación a los desplazados, reparación a la organización. Entonces, sea para el reconocimiento, sea todo el tema de las inscripciones, al registro de desplazados, al registro de víctimas, a Foncodes para el registro para registrar la organización, a los registros públicos, al CIS porque esta vez no se podía hacer. Y cada vez, ¿no? Es decir, imagínense lo que significa para mujeres desplazadas, temerosas, que no están acostumbradas a hablar y tienen vergüenza a hablar por todas las cosas también que decía, tener que movilizarse y hacer todas estas, todas estas cosas, estos requerimientos. De hecho, se inscribieron, recibieron su acreditación, se inscribieron como organización y después vino el problema del tipo de reparaciones, que fue otro abuso. Porque, es decir, ¿cuál es su proyecto? ¿En qué quieren ser reparadas colectivamente? Entonces dijeron, cosas que nosotros podemos hacer. Sabemos criar animales. No, la crianza de animales no es buena porque, es decir, ya pues, no, excluida. Todas tenemos trabajitos informales con los cuales sobrevivimos. Vendemos especerías, vendemos verduritas por acá, vendemos. Entonces, un banquito que nos permita con los préstamos ayudarnos. No, los desplazados, ni un sol. La reparación es de estado a estado y ustedes van a recibir solo lo que ustedes... Entonces, excluido. Pero sabemos cocinar, entonces no, el restaurante no, porque no tiene lo que... Bueno, entonces sabemos tejer. Podemos hacer un proyecto de taller de tejido a máquinas. Bueno, muy bien, esto. Esto fue hace 9 años. Hace 8 años se le reconoció, sí, se aprobó el proyecto. En SEMAN existe, es decir, de reparaciones colectivas, la única organización, imagínense con toda la gente que hay desplazadas en Lima, la única organización que ha tenido el reconocimiento de su proyecto es esta organización, se llama Mamaquilla. Lo aprobaron, hace 8 años se aprobó, pasó a la municipalidad y todavía no tienen, no son dueñas de sus máquinas, no son dueñas de entrar en el local cuando quieren, se le han perdido, es decir, le han dado 2 veces máquinas usadas que la han robado, la han prometido, es decir. Bueno, no me alargo mucho más sobre estas cosas, pero ¿qué quiero decir en todo esto? Yo siento que de todas maneras, claro, hay niveles de ciudadanía muy distintos, ¿no? De reconocimiento de las personas muy distintos. Hay patrones de Estado que se siguen repitiendo. Un desprecio hacia la gente, que sea del campo, que sea de la periferia, que sea, es decir, una exclusión, la pasean, le hacen promesas, concretamente, siento que hay un lamentable papel del Estado más allá del reconocimiento del trabajo de algunos funcionarios que han cumplido su papel, ¿no? Efectivamente. En esto, entonces, siento que una vulneración continua de sus derechos, y es decir, y lo que me impresiona es
el tema de la política en general, sea como país, sea a niveles mucho más locales, me parece que lo que yo veo es una política que se ha vuelto un botín personal de quien logra algún cargo, ¿no? La experiencia que han tenido con la municipalidad es bastante emblemática de esto. El tema es la iglesia. Entonces yo decía, he vivido una iglesia atenta, preocupada, que también ha formado, ha buscado de formar gente, ha defendido cuando hubo violaciones, sea con, por ejemplo, con las levas abusivas, con los detenidos inocentes, con la misma gente. Pero como que esto, ¿no? Un poco, por un cierto sentido, se ha ido diluyendo y siento como una iglesia, digamos, a nivel de repente más institucional, que ha reflexionado poco. Antes alguien hablaba de la función moral, ¿no? De la iglesia, pero mucho menos el compromiso político. No digo en el sentido de un partido político, una cosa, pero de sentirse, uno, mucho más comprometida con las víctimas, y dos, en lo que podemos hacer en la educación, ¿no? En temas políticos, somos buenos en atender, en acompañar, en formas ¿no? de cercanía, de solidaridad, pero mucho menos en lo que siento yo, se sigue repitiendo desde los papas, los últimos, como la política como forma más alta de la caridad. Entonces, y lo hemos visto reflejado, yo lo he sentido así, en las situaciones también de los últimos estos meses, ¿no? Un miedo, sí, algunos muy, muy claramente se han puesto al lado de las víctimas. Pero para que saliera un comunicado un poquito más comprometido con las víctimas, un poquito más, digamos, políticamente más claro, bueno, sí, Monseñor Castillo el 28 de julio, pero al comienzo lo hemos cuestionado, lo hemos hablado también en nuestros encuentros, todavía no tenemos muy claro. El miedo, yo siento un miedo de parte de la Iglesia, es decir, esto que la gente vive, todavía son terrucos, son comunistas, entonces no me ensucio las manos, ¿no? Pero yo recuerdo las palabras del Papa que dice, prefiero una iglesia magullada, hambrienta y sucia, en lugar que una iglesia enferma por estar confinada o aferrada a su propia seguridad, ¿no? Yo siento, ¿no? Todavía esto, y lo he visto, lo que me sucedió en diciembre, en enero, especialmente en Ayacucho, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Yo sentía Ayacucho como el lugar sagrado, la zarza ardiente, quítese los zapatos. Pero no, hemos vuelto a ver la misma violencia, el mismo desprecio, la misma exclusión, una tibieza de parte, ¿no? De una toma de postura de la Iglesia, por lo menos al comienzo, en estos tiempos. Y es decir, nuestra diletta presidencia terminó por rematarme, ¿no? En estas expresiones. Entonces sí, siento que hay iglesias también en la Iglesia Católica, ¿no? Y
hay muchas cosas para seguir trabajando. Bien, muchas gracias, Fiorenza. Creo que nos has presentado y nos has comunicado precisamente ese rostro de iglesia o de iglesias cercano, compasivo, que se expresa en el trabajo y compromiso de personas concretas como tú y como tantas otras que han sido nombradas en este panel, Fanny, Margarita y tantos otros nombres, que trabajan precisamente desde la amistad con aquellos que son más excluidos, desplazados, mujeres, quechohablantes, bueno, tantos rostros pueden venir a nuestra mente. Y creo que nos vamos desafiados y desafiadas con tus palabras, Fiorenza. Esperamos ser iglesias, comunidades, una sociedad que realmente pierda el miedo y seamos más compasivos y compasivas, principalmente con quienes más sufren hoy. Bien, no hay tiempo para preguntas, solamente invitarles mañana a que se sumen a las 2 mesas que tenemos, van a estar súper interesantes. Una es sobre una visión desde las regiones más afectadas, tenemos algunos panelistas entre nosotros, y la otra es sobre actualidad y vigencia del informe de la CBR. Así que los esperamos, los y las esperamos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les recordamos que el Instituto Bartolomé de las Casas ha sido coorganizador de este evento, así que también queremos agradecerle públicamente lo que están viendo también en redes sociales. Recordarles nuevamente que mañana tenemos 2 conversatorios, uno a las 4 de la tarde, mesa sobre las 2 décadas del posconflicto, una visión desde las regiones más afectadas, y a las 6 de la tarde, conversatorio, actualidad y vigencia del informe final de la CBR, cuáles son los desafíos que nos traen en un contexto como el de ahora. Les invitamos, por favor, pasar a recoger publicaciones que hemos seleccionado de parte del IEPUC para todos los invitados que están presentes, que lo pueden recoger en la mesa afuera. Muchas gracias nuevamente y nos vemos el día de mañana. Gracias.